Hola, ¿qué tal? Soy José Rodríguez, director de Blockchain Land en Talentland. Muchas gracias por acompañarnos ahora en un panel de NFTs, pero desde otro punto, más desde el punto de negocios, propiedad intelectual y también desde el punto de vista legal, por lo cual tengo personas que vienen muy elegantemente vestidas, por lo cual tuve que hacer este contraste con mi playera, bueno, que es precisamente, pues, algunos de los proyectos que he hecho con NFTs. Precisamente tenemos un NFT con Avalanche y ahorita vamos a platicar más de qué son estas cosas y para qué sirven. Y recordar que esta y todas las pláticas las pueden ver en YouTube a través de Talent Republic y también seguirnos en redes sociales como Talent Republic para Twitter, Instagram y Facebook, Talent Network en Instagram y a mí me localizan como José Pico. Entonces, me gustaría dar la bienvenida a nuestros panelistas el día de hoy, comenzando por Eloísa Cadenas, que ya nos ha acompañado en otros paneles anteriormente. Y pues bueno, bienvenida Eloísa y nada, si puedes decirnos brevemente a qué es lo que te dedicas. Hola José, pues es un placer, me parece que va a ser un gran panel. Estoy muy emocionada por los participantes que estamos aquí y bueno, pues como ya mencionabas, ya he participado en otras ocasiones y yo soy CEO de Crypto Fintech, una firma consultora y bueno, también tenemos entre otros proyectos una parte de NFTs. Muchas gracias, Eloísa. Y ahora me gustaría hablar con Diego, que Diego, pues la última vez que hablamos de esto creo que fue hace más de 6 meses antes de que hubiera todo este boom exponencial, cuando estábamos iniciando estos proyectos. Y pues bueno, también nos has comentado que tienes un gran interés por el tema, así es que bienvenido, Diego. Muchísimas gracias, José, por la invitación. Encantado, además de compartir este panel con todos los demás que sí son verdaderos expertos y poder intercambiar algunas opiniones en este tema que, como bien dices, acaba de tomar un boom muy especial y hay muchos temas controversiales y muchas perspectivas jurídicas que vale la pena comentar. Platicándoles rápidamente de mí, yo soy Diego Ramos, soy socio de Ramos Ripoll y Schuster, donde dirijo el equipo de FinTech y criptoactivos. Nos dedicamos a asesorar todo tipo de proyectos enfocados a temas blockchain, entre ellos algunos relacionados con temas de NFTs, además de dirigir el comité de FinTech, criptoactivos y nuevas tecnologías de la Barra Mexicana de Abogados, además de ser emprendedor en muchos proyectos relacionados con este ecosistema cripto y muy entusiasmado de compartir algunas ideas durante los próximos minutos. Muchas gracias, Diego, y bienvenido. Ahora vamos con mi estimado Lawyer Count, que también ya he tenido algunas otras pláticas y debates y sobre todo por ahí luego pueden ver algunos intercambios en Twitter que hemos tenido de opiniones y es de donde ha surgido la idea de estos paneles en otras ocasiones. Y pues bueno, bienvenido, Count. Gracias, José. La verdad es que me encanta estar en este panel. Te agradezco mucho la invitación y me siento muy contento de compartir este panel con Elo Chains, con Etienne, con todos los que estamos aquí, especialmente con Diego, que me gusta mucho su despacho. Bueno, pues yo soy Conde, soy fundador de Novus, en donde me especializo en temas de propiedad intelectual y tecnología. Y además me gusta el arte. Actualmente soy parte del patronato del Museo Mexicano en San Francisco. Entonces, para mí este tema combina pues mi práctica con mis hobbies. Entonces, estoy muy contento de estar aquí. Muchas gracias, Count. Ok, pues bueno, ahorita que resolvamos este pequeño problema técnico con Etienne, que se presente con nosotros y mientras, pues bueno, damos paso al panel, comenzando con una serie de preguntas con la idea de enriquecer más sobre este tema y también entrar un poco al debate. Y también, por otro lado, tomando en cuenta que esto es un mercado de industria nueva, muchos de estos son basada en nuestra experiencia y también basado en la información que se tiene, pero digamos que nada está escrito porque yo creo que, y ahorita vamos a ir a ese tema, todo esto apenas se está transformando, escribiendo. Entonces, bueno, empezando con precisamente Eloísa Cadenas, que nos dijera en general para ella o qué es lo que ha visto que es un NFT, qué es criptoarte y qué relevancia tiene dentro del ecosistema.
Bueno, como tal, un NFT proviene de Non-Fungible Token, tokens no fungibles, y voy a dar una definición general sin entrar en la parte legal, porque quiero hacer ese descargo, que no soy abogada, pero más bien me gustaría ponerlo en términos un poco más tecnológicos. Como tal, un NFT es una clase de activo digital que está desarrollado con tecnología blockchain y que estos tokens, a diferencia de los criptoactivos, tienen la particularidad de que no se pueden replicar, o sea, en el sentido de que, bueno, pues incorporan una cantidad de metadatos, los cuales pueden ser, por ejemplo, pueden ser a través de una obra de arte, una tarjeta, un coleccionable, y me parece, sin que sea una única propiedad, me parece que debemos destacar que a diferencia de los criptoactivos que conocemos como Bitcoin, Ether y toda esta gama de tokens que hay en el mercado, en el caso de los NFTs, nosotros no podemos hacer una división como lo hacemos típicamente con un Bitcoin. Nosotros podemos tener un Bitcoin y hacemos una cantidad podemos dividirlo hasta en 8 cifras significativas, que es una de sus particularidades. En el caso de un NFT no es así, es un archivo digital que se va a digitalizar a través o a partir de la tecnología blockchain, y que otra característica importante es que pues nuevamente vemos escasez y vemos indivisibilidad, que esto de alguna forma lo hace interesante y es donde podemos empezar a explorar el valor de un NFT. Grosso modo, me gustaría comenzar con esta premisa y pasar posteriormente, bueno, allá a implicaciones jurídicas y legales que pues mis compañeros tendrán a bien comentar. Sí, y bueno, ahora pasando precisamente un poco a digo, la relevancia y aplicaciones dentro de los NFTs, por ejemplo, pues algo de lo que más hemos conocido es arte y criptoarte, es lo que más ha sonado en los últimos meses. Hace un año, por ejemplo, que montamos una galería y que bueno, trajimos a los criptoartistas, pues y el tema de NFTs, pues nadie había escuchado de esto, ¿no? Incluso, pues por ahí hay los que quieran ver las grabaciones con el CEO, por ejemplo, de SuperRare, que ahorita es una de las plataformas más saturadas y grandes, pues nos decía cómo pues casi tenía que pedirle a artistas y convencer a personas para que entraran, y ahora al contrario, están saturados de aplicaciones. Entonces, bueno, arte es un lugar donde hemos visto que ha crecido mucho, definitivamente ya ha sido un gran caso de uso. Los coleccionables también, y vemos ahí el gran éxito que ha tenido en últimos meses NBA Top Shot con estos momentos o pequeños videos cortos de la NBA, la cual pues logró facturar en sus primeras semanas 100 millones y se encamina a los $1,000 millones, lo cual es sorprendente, pensando que, por ejemplo, cuando en 2019 toda esta industria no superaba los $100,000 entre todas las plataformas, ¿no? Entonces, ¿tú dónde ves que hay este potencial de desarrollo? Hemos visto ya algunos músicos, disqueras, artistas, coleccionables, incluso celebridades como Paris Hilton, ¿no? Yo te diría que, desde luego que la aplicación que puede tener en el mundo artístico o en el mundo de coleccionables es muy interesante. Yo creo que tiene una característica que es muy importante, el NFT, con respecto al arte, es que le puede ayudar al artista a controlar la distribución, la publicación, la comunicación de sus propias obras, y le puede también ayudar a través de un smart contract a poder controlar las regalías que pudiera obtener de una manera automatizada y de una manera mucho más sencilla. Entonces, definitivamente aplicaciones en el mundo artístico o en el mundo del diseño gráfico o en el mundo de incluso obras digitales como videos, canciones, amplios, etcétera, pues tiene mucha promesa, cosa que va a estar pues muy interesante, ¿no? Yo la verdad sí me siento contento de ver estas aplicaciones porque pues no sabemos a dónde nos puedan llegar, y también desde el punto de vista de las personas que coleccionan este tipo de obras, ¿no? Que les gusta coleccionar arte, qué tanto las nuevas generaciones están viendo mucho más
cómodas o se sienten mucho más cómodas coleccionando arte digital, pues sin duda alguna creo que los NFTs van a jugar un papel muy importante en esa frontera, ¿no? En el cambio de consumo del coleccionista. Entonces, pues, interesantísimo. Sí. Y muchas gracias, Count. Y digo, elaborando un poco más en esa pregunta y precisamente para Diego, o sea, dentro de criptoarte, ahorita lo mencionó Count, algo que se tiene interesante, similar a Bitcoin y las criptomonedas, es la visibilidad, ¿no? Y eso es lo que le da también mucho valor a un artista que está creciendo, que se está colocando, que pueda saber quiénes son sus coleccionistas, por ejemplo, y que pueda crear este vínculo y esta comunidad que difícilmente se haría con el arte tradicional, ¿no? Entonces, como ¿qué aportaciones crees que tenga para los creadores que están utilizando los NFTs? Pues definitivamente yo creo que uno de los temas importantes que en general trae la tecnología es pues la posibilidad de tener esa visibilidad y no tener que pasar, sobre todo los que están en el mundo de arte, por esos obstáculos y por esos gremios muchas veces cerrados para poder exhibir tus obras, ¿no? Ventaja de plataformas como un OpenSea, un SuperRare, todas las que están ahorita en el mercado, es que tienes la posibilidad de hacer el minting de tu obra digital y poder exhibirla y tener la representación de tu obra, pero también tiene otro beneficio adicional que seguramente discutiremos más a fondo más adelante, que es el poder tener un reconocimiento de la titularidad, que eso es uno de los aspectos muy importantes cuando hablamos de obras y derechos de autor, el tener una manera de reconocer ese derecho moral sobre una obra y que se te reconozca como el titular y que pueda haber una rastreabilidad de quién es el titular y creador de una pieza de arte digital o incluso una pieza de arte físico, que es alguna de las otras aplicaciones que se le han buscado dar a este mundo de los NFTs, pues es una de las cosas muy valiosas que está proponiendo esta nueva revolución de los NFTs, ¿no? Muchas gracias. Y ya regresó con nosotros Etienne. Ahí tuvo unos pequeños problemas técnicos, pero bueno, digo, si quieres presentarte ahora sí brevemente y pasar a la pregunta ligada un poco a lo que dijo Diego, pues ¿consideras que debería haber esta migración al mundo digital? ¿Es para todos? ¿Hay una ventaja para en general los artistas y los creadores? ¿O simplemente pues es una tendencia donde algunos están subiendo? Hola a todos, gracias por la invitación, José. Saludos a todo el panel, un gusto estar con ustedes. Soy CEO de Legal Lab, empresa dedicada a hacer Legal Tech, soluciones tecnológicas para problemas jurídicos. Soy el encargado del área de tecnología e innovación en The Forest Abogados y traemos una pequeña iniciativa pro bono en defensa del carácter abierto de las criptomonedas, y es una iniciativa que empezó aquí en México y tratamos de hacer a nivel de Latinoamérica. Ahora sí, enganchando con tu pregunta y con lo que se ha dicho, a mí me parece que todavía no empezamos a hacer la distinción en las categorías de que tenemos NFTs que son particulares, es decir, no es lo mismo el NFT de arte digital, ¿no? En el cual propiamente la expresión se da literal a través del medio natural en el cual está, distinto a tratar de atar propiamente el NFT a obras artísticas que están en el mundo real. Este paso, que además es una cosa que hemos platicado varias veces el Conde y yo, en el sentido de que es fuera del mundo digital, es tener algún tipo de representación, incluso hay proyectos muy adelantados, incluso en materia, por ejemplo, de organización de inmuebles. Okay. En este sentido, creo que estamos propiamente entrando. Te escuchas un poco. En este sentido, creo que ya me escuchan. Disculpen. ¿Me escuchan? No, te estás cortando. Si quieres, ahorita regreso contigo. Okay. Sí. Bueno, ahorita regresamos con Etienne. Se estaba cortando un poco por ahí el sonido. Una disculpa por eso. Y ahora, bueno, regresando con Eloísa.
digo, el NFT, digamos que vive sobre la misma tecnología, sobre los mismos rieles que las criptomonedas. Sin embargo, pues bueno, al principio mencionaste algunas de sus diferencias, por ejemplo, la visibilidad que existe dentro de este mundo. Entonces, nada más, si pudieras decirnos brevemente cómo se diferencia una criptomoneda en sí, o digamos que en Ethereum lo que se conocería como un ERC20, contra un NFT que podría ser un ERC721, un ERC1155, etcétera. ¿Cómo se diferencian dentro de esto, ¿no? Bueno, el NFT como tal, al igual que los criptoactivos, se van a, dependiendo mucho de la blockchain en la que estás, se pueden intercambiar en plataformas abiertas y la mayoría son a través de aplicaciones descentralizadas. El NFT, bueno, también existen plataformas como Rarible o OpenSea, bueno, existen otras que facilitan la comercialización del NFT, pero no tienen injerencia de forma directa en la transferencia. Entonces, estas plataformas, digamos que es como un marketplace que permite la comercialización, pero al final el NFT, de la misma manera que es como con un criptoactivo, tú lo vas a tener en una wallet. Y de ese NFT tú vas a necesitar, al igual que con los criptoactivos, tanto la clave pública como la clave privada. Las características, pues básicamente es que hay tipos de tokens, como tú ya los mencionabas, está el ERC721, que por ejemplo se considera como un estándar de la blockchain de Ethereum y que bueno, pues permite la emisión del token no fungible y da un mayor grado de interoperabilidad. También tenemos el ERC1155 y el ERC998, que en el primer caso el token te permite hacer la creación o la integración de otros tokens. Un ejemplo de su utilidad sería la integración de otros tokens o una serie de tokens sin necesidad de estarlos creando de manera individual. Con esa parte, ¿me escuchan bien? Sí, te congelaste un segundo, adelante. Ok. En general, ¿cuál es la diferencia? Yo lo pondría desde esta perspectiva. Con el NFT, tú lo que estás adquiriendo es un archivo, una imagen, incluso puede ser un documento, un video, y lo estás poniendo en una blockchain como tal. Esta imagen como tal no la puedes dividir. Que, insisto, con un Bitcoin o con Ether, tú puedes mandar .5, .25, la cantidad que tú quieras. Con el NFT, si fuera, por ejemplo, un NFT de una obra de arte, pues envías todo el NFT, o sea, toda la imagen. No puedes hacer una división de eso. Entonces, eso es lo que le da digamos, este valor. Al final va a tener las mismas propiedades que otros tokens otros tokens que se crean, por ejemplo, que sí son fungibles, en donde tú puedes hacer la transferencia, va a quedar el registro, esa inmutabilidad. Cuando tú hagas las transferencias del token, van a quedar ahí registrados y entonces tú puedes conocer nuevamente la trazabilidad tal cual como se hace con un ERC20, por ejemplo. En general, esa es como la gran diferencia, ¿no? Desde un enfoque tecnológico, pues yo lo llevaría a esa parte de poderlo dividir o poder hacer una división del token, que con un ERC721 no lo puedes hacer, a diferencia de un ERC20. Muchas gracias, Elo. Y ahora vamos a pasar un poco a la parte jurídica y es un poco el nombre de este panel, ¿no? Y es esta discusión, esta plática de realmente qué es y qué representa los NFTs. En 2017, incluso antes del 2017, con todos los clones de Bitcoin, vimos, por un lado, sí proyectos que hoy se han consolidado y ha crecido, pero también mucho oportunismo y muchas personas que simplemente querían obtener fondos fácilmente, y fue aquí donde se empezó con el debate de si los ICOs eran o no securities, si eran acciones, si eran una oferta pública, y qué representaban, ¿no? Y ahora tenemos este nuevo protocolo donde no solo es eso, sino que también puedes empaquetar audio, video y diferente información en esos ERC721 y los diferentes protocolos, y donde vemos, por un lado, sí una comercialización de arte, que digamos que ahí la transacción puede llegar a ser muy
muy directo lo que está haciendo, ¿no? Una compra-venta de un arte digital, pero después también existen algunos que pueden venir empaquetados con algún token, con algún incluso stablecoin, que pueden ser algún proyecto para levantar fondos con una promesa futura, en el cual ya es esto más que un NFT. Y me gustaría saber para ti jurídicamente dónde entra esto dentro de la ley y qué es un NFT en estos momentos, ¿no? Porque como dijimos también es algo súper nuevo, no hay leyes, digamos, sino un marco. Me toca a mí, ¿verdad? A Diego, perdón. Gracias, José, y también me encantaría escuchar luego también tu opinión, Juan, porque y voy a dar la respuesta de abogado que a nadie le gusta, y es un depende, y no hay una respuesta sencilla a cómo catalogar y clasificar esto, porque los NFTs tienen muchas variables, ¿no? La respuesta más simple a eso, pues es un activo intangible, es un activo digital, que lo podríamos catalogar jurídicamente como un bien mueble, a pesar de las limitaciones a veces que encontramos en algunos códigos de contemplar todas estas nuevas figuras de apropiación jurídica, pero esa pudiera ser la respuesta sencilla, pero en realidad es mucho más complicado que eso, que decir que es un mero activo intangible. Primero, porque un NFT puede representar muchas cosas, y hace rato Elo hablaba de los NFTs que representan jurídicamente una fotografía, una pieza de arte, pero muchas veces el NFT no representa eso, sino simplemente representa la titularidad bien, que no necesariamente te da el derecho sobre una pieza de arte digital, simplemente te da algún derecho distinto a utilizarlo o a manejarlo de alguna forma o de otra. Existen aplicaciones que se han hecho a los NFTs donde el NFT lo que te representa es un porcentaje de copropiedad, que ahí es donde empiezan las divisibilidades de los tokens, donde en estos casos donde se han creado NFTs que se utilizan para subdividir la propiedad de una pieza de arte, ahí es donde, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, la ley, particularmente Hester Pierce recientemente sacaba una opinión diciendo, oye, este tipo de aplicaciones de los NFTs, que si bien en principio parecieran no ser securities y estar completamente ajenos, ciertas aplicaciones de los NFTs podrían ser considerados, en el caso de Estados Unidos, como securities, por encuadrarse dentro de lo que en la legislación de ellos se consideran los investment contracts, los contratos de inversión, que es muy distinto, por ejemplo, en el caso de México y en otras partes del mundo. Entonces, los NFTs, en algunos casos, por la manera en que se estructuren y que se formen, podrían ser considerados un security si su aplicación es utilizado con ánimos de especulación, utilizados con un propósito común de obtener un beneficio a través de los esfuerzos de un tercero, ¿no? Pero también los NFTs pueden ser, por ejemplo, una actividad vulnerable dentro de la ley antilavado en el caso de México, y aquí entran otras dos discusiones relevantes para catalogarlas. La primera es, ¿un NFT puede o no ser un activo virtual como lo cataloga la ley? Una respuesta simple podría decir que no, por la finalidad que tienen, pero por la manera en que está redactada la ley FinTech, podrían en algunos casos encuadrar. La ley FinTech dice que un activo virtual es una representación de valor registrada electrónicamente. Pues eso es un NFT, ¿no? Donde pareciera sacarlo es el resto de la definición, que dice que son medios de pago utilizados como medios de pago para todo tipo de transacciones jurídicas. Y aquí es donde se vuelve complicado, porque pues en realidad ni Bitcoin, ni Litecoin, ni ninguna de las otras criptomonedas se utilizan para todo tipo de transacciones jurídicas, ni en estricto sentido son medios de pago. Entonces, en la práctica, así como un Bitcoin podría ser utilizado para intercambiarlo por un bien o servicio, un NFT podría ser utilizado para adquirir un bien o servicio, y en estricto sentido podría caer sobre la definición de activo virtual.
Me parece que no era la intención del legislador incluir este tipo de NFTs, pero hay que tenerlo en cuenta, sobre todo para las plataformas. Y el último comentario que me gustaría hacer, ya para tampoco quitar demasiado tiempo, también como actividad vulnerable podría ser considerado desde el punto de vista para las plataformas que intercambian NFTs en el momento en que son considerados piezas de arte, piezas de arte digital pudieran caer o podrían ser consideradas como actividades vulnerables y sujetas de reporte. Así es, y eso es otra parte interesante de esta clasificación, y como mencionas también, pues en México no está clasificado tanto activos virtuales como arte, como actividades vulnerables, lo cual pues, te podría llegar a tener un doble reporte o una doble omisión, ¿no? Después de cierta cantidad, donde sí se podrían poner problemas, y es ahí también la importancia de ver dónde es el lugar indicado para crear tu empresa y emprendimiento y que puedas tener todo este marco, ¿no? Y pues bueno, también ahí mencionaste algo interesante que ahorita vamos a pasar con Count, con Conde, a ver precisamente lo que mencionaste, ¿no? La propiedad intelectual. De la misma manera, Count, en que algunas personas compraban un ICO pensando que eso los convertía en accionistas de la empresa y no es así. También hay personas que al comprar un NFT piensan que tiene por completo la propiedad intelectual. Pero cuando nos metemos a los contratos o términos y servicios de las diferentes plataformas, incluso los criptoartistas, nos damos cuenta que en ningún momento ceden la propiedad intelectual, sino la tenencia, el intercambio, el envío y la destrucción de ese bien, siempre y cuando esté dentro de su cartera. Entonces, ahí me gustaría, por un lado, ver cómo se puede ligar o no ligar jurídicamente a la propiedad intelectual. ¿Y qué hacer si alguien, y ahorita yo creo que vamos a ver una ola de cease and desist y de demandas, por ejemplo, cuando una marca grande que tiene mucha propiedad intelectual como Disney, como Sony, Warner, etcétera, que son los grandes que tienen, alguien utiliza sin permiso estos diseños y qué es lo que se debe de hacer en estos casos. Genial, me parece muy interesante tu pregunta porque sí, se viene una ola interesante. Yo me voy un poquito más atrás, ¿no? Y creo que sí vale la pena hacer una acotación, ¿no? Cuando tú, a ver, este tema, el tema de NFTs, el tema de blockchain, es un tema que funciona en el mundo de los bits. O sea, es un tema digital, ¿no? No entra como tal al mundo de los átomos a menos de que agarres algo físico y lo digitalices, ¿no? A lo mejor agarras un Jackson Pollock y haces una obra digital, digitalizas el Jackson Pollock, la conviertes en bits y una vez que ya tienes esos unos y ceros, pues ya puedes decidir en dónde los vas a guardar, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque primero hay que preguntarnos dónde se van a guardar esos unos y ceros, ¿no? Si esos unos y ceros se van a guardar en una plataforma centralizada como OpenSea, pues puedes aplicar las reglas de una cierta manera. Si esos unos y ceros se van a guardar directamente en la base de datos del blockchain, ahí quizá tienes otros problemas para aplicar las reglas, ¿no? Pero el objetivo, lo que tenemos que saber es esos unos y ceros, ¿qué son? ¿Qué representan? Y entonces, hablando de arte digital o hablando de obras o media, ¿no? O sea, medios, como pueden ser videos que a lo mejor podremos debatir si son arte o no, ese es un debate que no me gustaría entrar, sino más bien saber que para el derecho no discrimina en el valor artístico de la obra. Las mismas reglas le aplican a una obra de Jackson Pollock, a una obra que hice yo en mi computadora, que probablemente sea chafísima, ¿no? Pero finalmente los derechos de autor caen igual para ambas, ¿no? Y ambos tenemos los mismos derechos de autor. ¿Qué derechos tenemos? Pues nosotros como autores tenemos dos tipos de derechos, los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales son los que aplican para que me reconozcan como el titular de la obra y los derechos patrimoniales son los que me dan el derecho de monetizar la obra, ¿no? Y dentro de los derechos patrimoniales tenemos que hacer también una distinción entre bits y átomos. Tenemos que hacer el derecho de comunicación pública que aplica a los bits y el derecho a la comercialización de los soportes físicos que aplica a los átomos. Entonces, si nosotros, vamos a poner un ejemplo para ir guiando. Si yo compro una obra, ¿no? Un Rembrandt, y lo tengo en mi casa, realmente no adquiero los derechos de propiedad intelectual, ni los derechos morales, ni los derechos patrimoniales sobre el Rembrandt. Lo único que yo adquiero
es un derecho sobre el soporte físico que lo tiene. Yo puedo exponer ese Rembrandt en el soporte físico, puedo prestárselo a mis amigos, puedo venderlo en una casa de subastas si lo quiero hacer porque pues lo quiero vender y quiero recuperar mi inversión, pero no tengo los derechos morales o patrimoniales, por ejemplo, para crear obras derivadas de ese Rembrandt o para crear obras incluso digitales de ese Rembrandt. Y Rembrandt ya se murió, quizás sus derechos morales y patrimoniales ya expiraron, pero imagínate que sea Disney, imagínate, aplican los mismos casos a Mickey Mouse, ¿no? Entonces, tú puedes obtener la protección de Mickey Mouse como un derecho de reserva de uso exclusivo porque es un personaje de caricatura, y entonces tener esos derechos de uso exclusivo te da a ti el derecho de saber cuándo ese Mickey Mouse se puede reproducir o no, cuándo lo puedo hacer en versión digital, cuándo lo puedo subir a un blockchain, cuándo lo puedo subir a OpenSea y cuándo lo puedo hacer un NFT, ¿no? Entonces, ahí es donde los autores y las personas que van teniendo los derechos de propiedad intelectual sobre las obras pueden empezar a limitar lo que existen y lo que van asociados con ese NFT. Por ejemplo, si yo no tengo los derechos a monetizar una obra, no puedo darte en un smart contract los derechos para que obtengas regalías por exhibirla, ¿no? Si yo no te puedo dar esos derechos, tú no los tienes. Si yo no tengo los derechos para cargar una obra en una base de datos, digamos, subirla a Instagram o subirla a OpenSea o subirla donde tú quieras, la persona que sí tiene los derechos puede ejercer un takedown notice para que bajes de esa base de datos la obra sobre la cual tú no tienes derechos. Entonces, no es como que hacer un NFT automáticamente me exente del cumplimiento de las leyes de propiedad intelectual, ¿no? Solamente la persona que tenga los derechos va a poder subirla, cargarla, guardarla en un blockchain, generar un NFT, partir, ¿no? Hacer bundles con otras cosas. Entonces aquí es bien importante que cuando ustedes quieren hacer un proyecto, cuando la banda quiere hacer un proyecto de esto, pues dejen las cosas muy claras a través de un contrato de verdad, no un smart contract, es un contrato real, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Tú me das los derechos para subirlo, me das los derechos para publicarlo, me das los derechos para obtener regalías, a cambio yo te tengo que dar tanto por ciento, etcétera. Y si quieres hacer bundles con otros cripto, con otros activos, no sé, otros criptos, pues a lo mejor separar los wallets, ¿no? Hacer muy claro un día de diligence qué wallets tienen qué activos para saber qué leyes le van a aplicar a qué wallets y qué personas tienen los derechos sobre esos wallets, ¿no? Entonces se vuelve un tema muy complicado que vale la pena resolver, en donde pues, nosotros los abogados vamos a tener mucha chamba. Sí, definitivamente, y precisamente, bueno, ahora regresando con Eloisa, digo, uno de los escenarios que yo veo muy cercano es el que ahorita mencioné, de una ola de demandas y cease and desist, sobre todo sobre toda la propiedad intelectual y lo que sí está protegido, como menciona Count, más allá de un smart contract, en un contrato que igual y muchos de esos contratos ya tienen años y un grupo de abogados detrás de eso. Fuera de esa ola de demandas y también más industrias viniendo hacia acá, más personas dentro de la música, más allá del artista gráfico, más allá del artista tradicional. ¿Qué otras cosas ves o esperas que se desarrollen? Y digo, nuevamente, como el caso de uso de NBA Top, que hace un año no existía y ahora es uno de los que más factura. ¿Qué tendencias o qué esperas dentro de este mercado y esto para Eloisa Cadenas? Bueno, pues se vuelve muy interesante porque si nosotros observamos los números, o sea, para 2020 tuvimos un incremento en compradores de aproximadamente el 166% en relación con el año 2019. Y el número de billeteras digitales también se incrementó en 197%. O sea, vemos volúmenes de capitalización muy digamos, rebasando máximos históricos de 2019 a 2020. Habría que tener los números de 2021, que seguramente vamos a tener que esperar un poco para eso. Y también destacar que los NFTs no es el NFT no es un sinónimo de criptoarte. De hecho, cuando vemos el desarrollo de los mercados, el que ocupa el primer lugar son los coleccionables. Ese es el primer lugar, y también tenemos toda una industria inmobiliaria. O sea, un NFT también puede representar una parcela, por ejemplo, en Decentraland o en CryptoVoxels, y ahí puedes tener otras estructuras. Entonces, creo que vale mucho la pena destacar
que uno dentro del mercado de los NFTs, los que tienen mayor potencial, pues son no solo criptoarte, sino en primer lugar los coleccionables y posteriormente los videojuegos. También en los deportes, vemos que hay muchos, no solo en el fútbol, sino también artes marciales, el box, NBA, en fin, lanzando este tipo pues es el MI 2021 en blockchain, y tenemos este tipo de aplicaciones, ¿no? Entonces, el mercado seguramente va a seguir creciendo. No me parece, me han preguntado en algunas ocasiones si esto representa una burbuja, como en 2017 con las ICOs. Parece que es diferente, porque en 2017 pues llegaba alguien y te decía, oye, pues ven, invierte, tengo un token y pues cómpralo porque en un futuro va a adquirir valor. Todavía no sabemos por qué, pero va a adquirir valor. Aquí es un poco, me parece al revés. Tú lanzas un NFT y seguramente vamos a ver miles y miles de NFTs, pero al final los que van a perdurar, los que van a permanecer en el mercado son los que tengan una propuesta atrás, ¿no? O sea, que yo, si voy a comprar un NFT del coleccionable de Cristiano Ronaldo, que yo sé que viene de él, entonces es un artículo que estoy coleccionando. Y por el otro lado, si viene de algún artista, pues es similar, es decir, si lo va a crear, no sé, algún artista mexicano en alguna otra parte, por ejemplo, Beeple, pues que yo estoy garantizando que sí viene o sea, viene directamente de él, ¿no? Del artista. Entonces, eso me parece que es lo que le da un valor importante. No me parece que sea una burbuja, creo que el mercado va a seguir creciendo y donde veo una aplicación sumamente interesante, sin lugar a dudas, en criptoarte y en estos mundos virtuales inmobiliarios. Mira, ese también es un caso de uso interesante, se había hecho en Ethereum, sin embargo ahorita por los mismos fees, pues comprar un metro cuadrado ya no se volvió tan atractivo como lo era hace 1, 2, 3 años, pero pues también es un caso de uso interesante en el cual se ha experimentado inicialmente con tokens, con ERC20s y ahora se está experimentando también con los NFTs. Por ahí ya se había unido nuevamente Etienne, pero creo que sigue con algunos problemas técnicos, pero, pues bueno, también aquí me gustaría regresar un poco. Mira, ya lo tenemos a Etienne. ¿Qué tal, Etienne? Pues bueno, ahora sí, regresar un poco a la pregunta. Por ahí ahorita platicamos el count de la importancia, por ejemplo, de tener un contrato contra nada más tener un contrato digital. También, Diego, las implicaciones que puede tener, tanto legales como incluso, pues digamos, penales o civiles, el operar mal ese tipo, el potencial que existe. Tú, Etienne, ¿qué es lo que ves que se necesitaría o si es necesario esta digitalización hacia los NFTs y si es conveniente para alguna industria o para alguna otra? Por ejemplo, ya yendo al caso legal, por ejemplo, ¿por qué no hacer tu stamping de un documento legal dentro de blockchain, ¿no? Que ese es uno de esos. Sí, digamos, de entrada una disculpa por los problemas de conectividad. Me parece que justamente y digamos, estamos en esta etapa en la cual, y retomando un poco lo que decía Eloisa en este momento, tenemos que hacer una distinción sobre el tipo de producto que tenemos enfrente y en función del tipo de producto, ver cuál es la regulación que podría ser aplicable o no podría ser aplicable. Tenemos, creo yo, condiciones específicas en las cuales si nosotros no tenemos a un actor de fuera, es decir, el Estado a través de algún registro o a través del visto bueno que solamente la fe estatal puede dar, pues nos quedamos flotando en un espacio que no queda claro. Es importante destacar, obviamente, que parte de la idea misma del blockchain y de los smart contracts es justamente quitar al intermediario, ¿no? Pero a final de cuentas, yo esto lo que nos podría hacer, y ahí sí retomo un poco la idea de Eloisa, es la existencia de un mundo digital que me parece que tiene un valor en sí mismo, ¿no? Y es un poco el tema que traía el otro día Max Kaiser, en el sentido de ustedes entiendan por qué lo digital tiene que tener valor
no teniendo un paralelo propiamente con la cosa que me parece que el criptoarte es un gran exponente de esta idea, y en paralelo la aplicación práctica que esto puede tener para operaciones en el mundo real y obviamente tener beneficios incluso para evitarte tener que acudir a sistemas de justicia o tener que incluso pagar abogados, ¿no? En este sentido, me parece que una de las condiciones más interesantes que tenemos es la característica del NFT como algo que está pegado propiamente a una criptomoneda. De hecho, tuve una discusión el otro día con alguien en Twitter que decía que era fan de los NFTs, pero no era fan de las criptos. Entonces yo le decía, pues, ¿cómo es posible que seas fan de los NFTs, pero no de las criptomonedas, ¿no? Por razones de entrada y salida, simple y sencillamente del ecosistema. Y al mismo tiempo, la condición de que la lógica del ecosistema es que toda transacción es inmutable y ya fue hecha, ¿no? Digo, obviamente, sin detalles de qué ha pasado, los forks, etcétera, etcétera, yo creo que esto tiene implicaciones legales profundas, porque al final de cuentas, somos que alguien te hackea, ¿no? En teoría es imposible, supongamos que llegase a pasar, te hackea tu NFT, propiamente el recurso legal que tendrías para seguir en justicia, ¿no? Independientemente de las responsabilidades que te puedan por tú estar haciendo actos dentro de este espacio, que yo creo que es un poco lo que tocó Diego anteriormente. Entonces, a mí, yo lo que diría es que estoy muy emocionado porque estamos a un animal nuevo, ¿no? Ya de los criptos son una cosa difícil de asir y de aterrizar conceptualmente y sobre todo en los legales. Yo creo que el NFT le viene más complejidad a esto. Lo que yo sí diría es irnos caso por caso, porque dependiendo qué es lo que tengamos enfrente, podrá tener implicaciones legales distintas y al mismo tiempo utilidades distintas dentro del propio sistema digital y en el mundo real, ¿no? Sí. Ahora, me gustaría regresar un poco con el count y hablar un poco de esta controversia de propiedad intelectual, ¿no? Más que algún plagio, más que utilices una propiedad intelectual sin alguna autorización, que eso quizás se puede arreglar con una negociación, alguna demanda, de alguna manera, tiene alguna manera de resolverlo. ¿Qué pasa más allá de un plagio? ¿Qué pasa si, por ejemplo, tú subes algo que es ofensivo para la mayoría de las personas? Por ejemplo, pornografía sin autorización, algo dentro de estas blockchains, y qué tú recomiendas. O sea, sabemos que, por ejemplo, el año pasado tuvimos uno de redes sociales tokenizadas. En la red social puedes sobreescribir, pero si te vas a la historia vas a ver que esa imagen o ese documento existió. Y en algunas de estas plataformas quizá puedes solicitarle a la plataforma que no se visualice, pero si el autor no lo destruye de alguna manera, de ahí hacia adelante se queda ahí permanentemente. Ahí, ¿cuáles ves, las ventajas y desventajas y qué recomendarías en uno de estos casos? Sí, es bien interesante porque comentaban antes, creo que tú, José, y se comentaba el tema de que pues esto pudiera evolucionar a, por ejemplo, ponerle un sello, un stamping digital a un documento que lo subas a un blockchain, ¿no? Hay la característica de la inmutabilidad de la propia blockchain o del sistema, lo que nos da es una cosa bien sencilla. Estás dejando prueba inmutable de que estás violando la ley. Si tú subes, por ejemplo, un video de pornografía infantil, o bueno, no le llamamos pornografía infantil, porque es ¿cómo se llama? Una violación enorme, ¿no? Ese tema, ¿no? Pero si lo subes, y es un tema que está penado en el derecho penal, pues no es como que puedas decir no lo subí cuando tienes ya un certificado inmutable de que está arriba en un blockchain, ¿no? Esa parte creo que es bien importante que lo tenemos que decir, porque así como juega para ponerle, que esto a lo mejor le va a encantar a Etienne, crear la notarización en blockchain y entonces borrar a los notarios de la faz de la tierra, ¿no? También puede jugar a la inversa, ¿no? Porque hace prueba plena de que subiste un documento ilegal o que cometiste una ilegalidad, que subiste un video de pornografía infantil, y hay prueba plena de que lo hiciste y el carácter de inmutable va a jugar en tu contra. Entonces también como un sistema probatorio es muy bueno y juega para los dos lados, mucho más allá
del punto de vista de violación de propiedad intelectual, que también puede ser. Si tú no tenías los derechos para hacer una copia de una obra, la hiciste y la subiste a un blockchain y resulta que ahora es inmutable, pues dejaste prueba plena de que violaste derechos de autor de alguien, ¿no? Sí, y precisamente recordando un poco este boom de los ICOs en 2017, al día de hoy, ya después, 4 años después, la SEC, la Comisión Nacional Bancaria de Valores en Estados Unidos, sigue cazando casos que en algún momento levantaron capital, si fue una oferta pública y solicitándoles o que regresen esos fondos o que van a tener allá sí meses o años de cárcel por hacer esto, ¿no? Entonces, pues también es importante como menciona Account, aquí dejas una historia permanente de todo lo que haces, ¿no? Lo bueno y lo malo, y esto puede ser muy bueno y muy malo precisamente para prevenir delitos, pero también puede llegar a ser un problema de seguridad. Y aquí me gustaría regresar contigo, Diego, porque algo que se ha mencionado es de qué manera puedes vincular o no vincular un NFT a lo que tú quieras legalmente, ¿no? Si lo puede tener o no puede tener derechos de autor, si está ligado a alguna propiedad, si lo puedo vincular a algún contrato, porque en esencia, digamos que cada uno de estos está registrado sobre un blockchain. Y eso es lo que tenemos, y tenemos un token, y tenemos un token que puede tener una representación gráfica, ¿no? Y ya también dijimos que normalmente tú no tienes la propiedad intelectual menos que se ceda, ¿no? ¿Qué es para ti lo que realmente se está haciendo y de qué manera sí podría ser vinculante, así como algunos tokens sí lograron ser, por ejemplo, security tokens y sí representar, en este caso, acciones? Aquí, ¿cómo sí puedes tener todo esto? Yo creo que es una gran pregunta la que haces, y que cada quien está implementando soluciones diferentes. Me iría primero al tema básico y a cómo definía Eloisa al inicio lo que es un NFT. Un NFT, a final de cuentas, es un pedazo de código en una blockchain que contiene cierta metadata, ¿no? Y esa metadata puede incluir la información de un video o una fotografía, en cuyo caso tienes la información on-chain y tu token efectivamente puede representar la imagen como tal, y eso es una manera, y eso lo podrías verificar a la hora de adquirir o no el NFT, o podría simplemente representar un reconocimiento de una titularidad, la titularidad evidentemente del token, pero la liga a un archivo que está alojado en algún otro lugar, donde pues habría que revisar también más a fondo hasta dónde hay un compromiso del que te transmite el NFT de mantener esa fotografía almacenada en determinado servidor que el día de mañana podría bajarlo, ¿no? Y de facto podrías haber comparado simplemente un pedazo de token, porque eso no va a desaparecer. El pedazo del código quedará registrado para siempre en la blockchain de Ethereum, por poner un ejemplo, pero en la práctica esa fotografía o esa pieza de arte digital o ese coleccionable, si estaba alojado en un servidor distinto y ese servidor desaparece, quiebra, lo hackean, no pasa lo que sucede, de facto puedes no tener nada, ¿no? Y de hecho creo que por ahí hubo un caso en OpenSea de un individuo que vendió un NFT, que era una pieza de arte digital, y luego para justificar precisamente el punto de lo que estoy comentando, pues luego lo cambió esa liga por unas fotografías de unas alfombras turcas o árabes, no sé de qué tipo eran. Entonces, yo creo que la parte principal cuando estamos en este mundo es verificar qué es lo que se está adquiriendo, y eso que se está adquiriendo puede ser muchas cosas, ¿no? Puede ser un derecho de acceso, o un derecho de uso, como en el caso, por ejemplo, de Kings of Leon, que publicó vía NFT su nuevo disco. Pues lo que te está dando derecho, no te están dando derechos de autor, no te están dando derechos a comercializarlo, simplemente te están dando derechos a escuchar su música, poderla descargar para tu uso personal, pero no comercializarlo, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, está la propuesta de licencia de Dapper Labs, que fueron los que están detrás del proyecto de NBA Top Shots que comentabas, José, donde en este proyecto de licencia te dicen, mira, tú tienes derecho para NFTs, tú tienes derecho a usarla, a exhibirla, pero además
muy curioso, podrías tener derecho a comercializar productos derivados de esa obra siempre y cuando no excedas de $100,000, ¿no? Entonces tú podrías adquirir teóricamente, si usaras un perfil de licencia como la que proponen ellos, esa fotografía y a la vez generar tazas, generar otro tipo de productos y venderlos siempre y cuando no pasaras de ese un plan de $100,000. Entonces, caso por caso, habrá que ver qué es lo que el vendedor está ofreciendo, qué es lo que la plataforma que le está respaldando está ofreciendo, y creo que ahí será el éxito en el futuro, de qué plataformas sean más relevantes que otras, en la medida en que jurídicamente resuelvan muchos de estos temas que estamos platicando y mejores modelos jurídicos y de rentabilización de los NFTs propongan. Muchas gracias, Diego. Tenemos ya solo 3 minutos. Nada más si nos pudieras decir también cómo te podemos contactar o cómo podemos saber más de lo que estás haciendo. Y ahorita también cedo la palabra a cada uno de ustedes también para que den una breve conclusión y nos digan cómo los podemos contactar. Muchas gracias, José. Pues me pueden contactar primero por correo electrónico en drramos@rrs.com.mx y a través de las redes sociales me pueden encontrar en prácticamente todas, en LinkedIn, en Twitter, como Diego Ramos C, donde también nos gusta de repente dar algunas opiniones y en cualquiera de las redes sociales. Muchas gracias, Diego. Ahora, Etienne, ¿alguna conclusión breve y también dónde podemos localizarte? Sí, yo me gustaría elaborar un poco sobre lo que decía Diego, y me parece que la parte de la apuesta interesante de los NFTs va a la posibilidad de volver a generar escasez donde ya no había, ¿no? Entonces esto lo estamos viendo con los discos, ¿no? Y pareciera venido del cielo para la industria discográfica. Claro, cambian los incentivos y el dinero ya se va a ir a otra parte, pero generas escasez. Segundo, creo yo que esto te permite propiamente darle control a las personas sobre sus datos, ¿no? Pensemos en los NFTs como realmente algo que en algún momento podría ser, ¿no?, que se invirtiera la pirámide del control de la información en el Internet y las Big Techs, pues, ya no pudiesen tener acceso a tu información porque tu información está en un NFT y tienen que tener de alguna manera algún pago sobre eso. Muchas gracias por la invitación, José. Un saludo a todos los del panel, estuvo muy interesante, una disculpa de nueva cuenta por la conectividad, y me pueden encontrar en @lablegal101 y en LinkedIn estoy como Etienne Luquet. Gracias. Muchas gracias. Doctora Elochain Eloisa Cadenas, también alguna breve conclusión y dónde pueden contactarte. Bueno, conclusión, me parece que hay que estar muy al pendiente de las blockchain que van a estar surgiendo. Por ejemplo, el caso Binance Smart Chain versus Ethereum, que creo que eso puede dar también para mucho debate. El tema del gas fee, Ethereum 2.0, en fin, creo que esto va a definir mucho el camino de la construcción de este tipo de productos de NFTs. Eso me parece trascendente y que hay que estarlo siguiendo. Y bueno, a mí me pueden encontrar @elocadenas. Y repito, Elo Cadenas, si me ponen Cárdenas no me van a encontrar, y también en Facebook y en LinkedIn, como Eloisa Cadenas me van a poder ubicar fácilmente. Muchas gracias. Muchas gracias, Eloisa. Y luego, mi estimado Count, también alguna conclusión, recomendación y tus redes sociales o dónde te podemos localizar. Por supuesto. Pues mi recomendación es que si nos vamos a empezar a mover a mundos digitales y vamos a empezar a crear estos metaversos digitales que van a estar muy divertidos, vamos a tener que empezar a reformular o entender el peso que va a ganar el tema de propiedad intelectual con respecto a estas expresiones, porque desde mi punto de vista cualquiera de estos elementos de diseño gráfico que tú estás generando caen más dentro de un tema de propiedad intelectual que dentro de un tema de propiedad tradicional. Y esto abre la puerta para platicar de mucho, ¿no? Entonces, para mí, la conclusión es, si lo quieren hacer, nada más vean bien el producto que están generando y asesórense bien para saber qué derechos les van a aplicar a estos productos. Y me pueden encontrar como en Twitter como @LawyerCount, donde siempre hacemos discusiones y debates con Etienne, con José, con Elo. Siempre debatimos neciamente y acaloradamente, que creo que está muy, muy divertido. Y en LinkedIn me pueden encontrar como Juan Conde.
Muchas gracias a todos los panelistas, muchas gracias por todo esto que nos compartieron. A mí me encuentran como José Pimpo, recuerden seguir las redes de Talent Land como Talent Republic y también Talent Network en LinkedIn, y que y todas las pláticas la pueden encontrar posteriormente tanto en Blockchain Land en la página como en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos por estar presentes en este panel.